Hola, mi nombre es Catherine Priscila y hoy les voy a contar un poco de mi vida para dar un poco de contexto de por qué estoy haciendo estos videos, ¿no? Yo sé que el video pasado les compartí eh, pues más o menos por qué, pero fue como a grandes rasgos. Este video es un poco más personal. Em, Me está costando mucho trabajo grabarlo. No sé si es porque es más personal que el otro y ya es empezar como a indagar y empezar a dejar aquí grabado pues prácticamente mi vida o un pedazo de mi vida y eso se siente demasiado incómodo. Esta es la tercera vez que intento grabar esto. No me sentía a gusto con mi cuerpo, no me sentía a gusto con mi pelo, no me sentía y estaba como tratando de arreglar todo eso. Eh, entonces espero que esta sea la vencida, la tercera y la vencida. Eh, bueno, para empezar a dar un poco de contexto, yo no crecí en la ciudad, nací en la ciudad de México, pero básicamente todo mi desarrollo fue en los suburbios y eh, al principio fue difícil con mi familia, muy difícil. Yo como niña experimenté, no sé, supongo que mi vida cotidiana con mis papás, con mi familia, yo la experimentaba muy desagradable. Eh, Ahorita ya estamos muy bien y esto ya tiene muchísimos años. Yo tengo 34 años, perdón, esto yo creo que, no sé, tendrá muchísimos años. Entonces, no es el lugar en el que estoy ahorita, pero eh, en mis años formativos eh, fue muy importante como todo esta situación familiar que yo creo que ha sido una de las como piezas fundamentales para que yo hoy esté grabando estos videos. Siempre me he cuestionado muchas cosas de mi existencia. Desde que soy chiquita yo siempre cuestionaba por qué estaba aquí, por qué había nacido en México y no había nacido en Estados Unidos, en Chile, en Suecia, en cualquier otro país del mundo, ¿no? O sea, siendo tan grande el mundo, por qué mexicana? ¿Por qué con la familia con la que estaba? ¿Por qué mi mamá era mi mamá? ¿Por qué mi papá era mi papá? ¿Por qué mis hermanas eran mis hermanas? ¿Por qué estaba en la escuela en la que estaba? Básicamente, ¿qué estaba haciendo aquí? Y por qué tenía que hacer todo, pues todo esto, ¿no? De ir a la escuela, ir a visitar a mi abuela los domingos, ir a la iglesia los domingos. Yo crecí católica. En México la mayoría son católicos, no, obviamente no todos, pero predomina la religión católica. Eh, y pues no sé, todo era como muy... eh, pues no sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no? No es que fuera, tal vez era normal, pero a mí me llamaba mucho la atención que yo ni siquiera había escogido ser católica, pero era católica, iba a iglesia, o sea, como que entraba en todo el ritual y yo ni había escogido eso, ¿no? Pero bueno, esa fue la etapa de mi niñez, adolescencia y eh, no sé, siento que lo viví muy... Como que nunca supe qué pedo. Nunca supe nada de lo que estaba sucediendo y yo solamente, pues como la mayoría, o no la mayoría, eso es una assumption, pero como muchas personas solamente sobrevivía eh, sin entender mucho el mundo, sinceramente. Creo que esa sensación la he tenido como adulta también y pues es a veces más fuerte porque pues ya soy más consciente, ¿no? O sea, ya llevo más tiempo en este planeta. Antes era niña y solamente era como de, ah, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Eh, eh,
no sé, estoy tratando de pensar como en más acontecimientos sin que esto se haga súper largo, ¿no? Me viene a la cabeza que me daban pánico los perros, pero pánico, pánico, pánico. Y eso lo menciono porque me aisló, en mi cabeza me aislaba, em, perdón, me llegó un mensaje, me aislaba mucho del mundo y lo menciono porque ese aislamiento me ha acompañado toda mi vida, absolutamente toda mi vida. Desde esta situación con mis papás, este miedo a los perros que, no sé, a mí nunca nadie me explicó, nunca nadie se tomó el tiempo de, a ver, ¿por qué te dan miedo? O de explicarme cosas, era como de yo en mi burbuja y mi pánico a los perros. Y no sé, este aislamiento se ha repetido mucho a lo largo de mi vida. Em, pero bueno, eso también fue una cosa y así continué mi vida hasta que tuve un primer como choque literal y también figurativo en mi vida, que fue como una sacudida, ¿no? Cuando tenía 20 años tuve el primer como aviso, por así decirlo, primera sacudida, primer ¡pah! Cachetada de ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Tuve un accidente de carro con mi hermana, con mi prima y con unos amigos. Y recuerdo que en ese accidente de carro, bueno, para empezar el día antes o un par de días antes, no sé, que nos regresáramos, yo me acuerdo que estaba hablando con uno de estos amigos que pues tenía la situación de mis papás todavía, ¿no? Ya tenía 20 años y todavía seguía eso. Y le estaba diciendo que yo esperaba que algo pasara, que ojalá y algo pasara, no tan grave como que yo me muriera, pero sí grave para que la situación con mis papás como que cambiara, ¿no? Como que algo se rompiera y fuera como tan fuerte que como quisiera que todos cambiáramos y fuéramos la familia perfecta. Y pues pasó algo, ¿no? Tuvimos este accidente de carro, todos estamos bien, no pasó como nada grave, pero pues sí nos lastimamos, ¿no? Yo me rompí huesos únicamente del lado izquierdo de mi cuerpo, me rompí el hueso púbico 2 veces, o sea, una ruptura y otra, me rompí el cúbito, de hecho ahí tengo una cicatriz. Y obviamente fue súper grave, ¿no? Éramos seis personas de 20 y tantos años, 24, entre 20 y 24 años. Y obviamente sí fue algo súper fuerte para mi familia. Nada cambió, pero fue el primer choque como importante que como que me sacudió todo. Yo tengo una prima que como que todo, como que yo siempre, como mencioné, me cuestionaba estas cosas, pero nunca fui más adentro. Lo dejaba como muy superficial y seguía con mi vida y con la universidad, con la escuela, con exámenes, con amigos, con todo, ¿no? Con mi vida normal. Pero en este accidente, esta prima que iba en el carro conmigo me iba a visitar porque yo por una de las lesiones que tuve en el hueso púbico no pude caminar un mes y me acuerdo que me leyó un cuento de las almas y era de que habíamos elegido, era un cuento súper bonito, todavía me acuerdo más o menos, pero era de que estaban todas las almas reunidas y que estaban eligiendo como sus familias, o sea, cómo iban a encarnar en la tierra básicamente. O sea, estaban planeando todo, ¿no? Y no sé, o sea, y mi prima me decía mucho que me hablaba de la biodescodificación y me contaba que, pues sí, que todo lo que nos pasaba en el cuerpo tenía como un mensaje, por así decirlo. Y yo no lo entendía, pero para nada. Se me hacía... Me gustaba escucharlo, pero era como muy de qué, o sea, sí lo creía, no es como que lo negara y lo desechara por completo, pero solo se me hacía muy difícil entenderlo. Yo soy
muy tierra. Soy Capricornio, ascendente Aries, luna en Capricornio y todo Capricornio y no tengo nada de aire. El único aire que tengo está en Venus y es Acuario. Entonces no soy nada mental, nada, 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 nada. Creo que el aire que tengo me salva un poco de lo terrenal que soy y de lo como rígida que puede ser mi mente. Pero bueno, entonces en ese entonces como que algo despertaba en mí, pero yo no lograba entenderlo. Pero bueno, ese fue un primer acercamiento que tuve. Me acuerdo que mi prima decía lo de la biodescodificación y que yo buscara por qué me había roto nada más del lado izquierdo y qué significaba si te rompías el cúbito y no sé, no, todas las lesiones que lo buscara. Sí lo busqué, pero eran apenas cuando yo empezaba poco a poco a acercarme o a percibir que algo más existía. O no sé, como que mi velo se empezaba a caer un poco, pero seguía todavía aquí, atorado. Eh, Después de eso del accidente, fue la primera vez que terminé en un psiquiatra, porque obviamente me deprimí casi, o sea, todos los doctores nos decían que fue un milagro que nadie hubiera muerto, porque no teníamos cinturón de seguridad, nos hicimos como una licuadora. Y fue súper fuerte. Yo me acuerdo que cuando iba en el accidente, la camioneta, no sé cómo pasó, pero se dio la vuelta y las llantas estaban para arriba. Y yo me acuerdo que yo estaba consciente durante todo el accidente y cuando iba a caer, o sea, fueron minisegundos, pero milisegundos, perdón, pero en mi cabeza tuve tiempo de darme cuenta que iba a pasar eso, tuve tiempo de taparme los ojos y pensé que me iba a morir, dije, me voy a morir, o sea, lo supe, dije, me voy a morir y tuve tiempo de decir, ni madres, no me voy a morir en un accidente de carro, tengo 20 años, no me voy a morir y no me morí, ¿no? Pero obviamente el trauma de todo, pues fue demasiado, ¿no? Y me empezó a dar como que mucha ansiedad, estaba mal, emocionalmente estaba mal, la situación en mi casa no estaba bien, entonces tenía un exnovio que él, creo que fue él y un doctor fueron los que se dieron cuenta que yo no estaba bien y me llevaron bueno, él me llevó a su psiquiatra. Y pues sí, obviamente pensando hacia atrás, no estaba bien, no estaba nada bien, pero bueno, y ya terminé yendo al psiquiatra, empecé a tomar medicina, pero bueno, por supuesto que algo se rompió y algo pasó mucho más grande, yo creo que internamente, y no sé, como que por supuesto que me hice más consciente, ¿no? Fue como un despertar ahí sí creo que fue como un despertar literalmente de que estaba adormecida, sobreviviendo de mi niñez traumática y todo esto, de mis dramas, y de repente fue como de, casi te mueres. O sea, esto ya cambió, esto ya no sé, o sea, como que ya con otra perspectiva completamente. Y no sé si desde antes, pero no recuerdo, pero a partir del accidente yo creo que ese accidente fue la primera pieza de dominó que empezó como a tirar absolutamente todas las piezas en mi vida. No recuerdo antes del accidente haber tenido como, aparte de esta curiosidad interna que yo tenía de cuestionar pues todo esto que estaba pasando, en mi realidad, ¿no? Lo de la escuela, de por qué nací aquí, por qué con esta familia y todo esto. Aparte de eso, no recuerdo algún otro acercamiento con algo así como extraordinario, ¿no? Ni cuestionarme más cosas. Recuerdo siempre haber estado añorando algo o siempre estar como muy enojada, pero nada espiritual ni nada. Después de este accidente siento que
es cuando yo tengo recuerdos de que gente mágica, por así decirlo, sin que yo me diera cuenta o que no lo viera como tal, empezó a llegar a mi vida. Recuerdo que estando en la universidad había un maestro como mágico, y me acuerdo que un compañero de mi clase estaba moleste y moleste que fuéramos con él, que porque, pues sí, como que era mágico, ¿no? Y que podía leer como tu firma y no sé qué. Y yo no quería ir porque pues me daba igual, sinceramente. Pero este compañero siguió hasta que fuimos, y ya el profesor me leyó la firma y todo esto, y fue como de wow, y me empezó a dar muchísima información. Y no sé, como que yo siempre lo he tenido dentro de mí. Mi hermana, yo soy la más pequeña, una de mis hermanas, no sé, cuando éramos más chiquitas ella era como pues más espiritual y tenía el tarot y así, y a mí me llamaba mucho la atención, pero yo no profundizaba, no iba más, como que solo la veía y era como, pues qué chido, tú eres la brujilla, ¿no? Como de tú eres la del tarot, tú eres la de meditar o cosas así. Pero cuando tuve esta experiencia en universidad, simplemente como que lo acepté, no se me hizo nada loco, no se me hizo nada como de no, pero ¿cómo es que hace esto? Más bien me daba curiosidad, era como de, y le preguntaba a este profesor y no sé qué, y muy rápido me di cuenta que no te leía la firma, me di cuenta que él es de esas personas mágicas. Y me acuerdo que yo le preguntaba y pues no sé, era como súper divertido y era como increíble, no sé, no sé, todas las cosas que decía. Me acuerdo que me dijo que, porque yo le preguntaba y le preguntaba cosas y me dijo que ya no me podía decir cosas porque era como si como si me estuviera actualizando, y me dijo, es como si, no me acuerdo si me dijo que era como un USB y que si me tocaba se daba toques. Entonces me dijo como aguanta y tú sabrás cuando estés lista y ya. Y yo así como de, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Me acuerdo que me mandó a hacer una limpia y yo le dije, no conozco a nadie que haga limpias, y me dijo, pregúntale a tu mamá. Ah, no, creo que él me iba a recomendar a una persona y me dijo después, no, pregúntale a tu mamá. Y yo dije, mi mamá ni al caso, o sea, jamás. Mi mamá no es de esas personas, mi familia no es de esas personas que, o sea, ya no hay nadie que sea como así de que, ay, la que era súper bruja y que meditaba. O sea, no, es como la familia más normal, mexicana, normal, así, nada extraordinario. En el buen sentido, pues, pero nada, no, o sea, jamás. Y él me dijo, y yo le dije, no, o sea, no. Y me dijo, no, sí, pregúntale a tu mamá. Y yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que no. Y después bueno, ella iba manejando y después me dijo, no, sí, sí conozco a alguien. Y fue como de, wow, no sé, como que esas pequeñas, pues no sé, sucesos que van, es como una piedrita y una piedrita y una piedrita y una pieza, ¿no? Para mí eso fue muy loco porque él me dijo, ella sabe, pregúntale. Y yo así que no, que no, que no. Y me dijo, pregúntale. Y pues sí supo. Y ya fui, me hice la limpia. Esta señora que hizo la limpia leía la palma de la mano. Me leyó la palma de la mano. Me dijo cosas de mi hermana que yo le dije y eventualmente, o sea, y tenía razón, pues. Y ahora con la información que yo tengo, con lo que yo sé, ya ahorita es como de, es que eran señales. Todas esas eran señales. No sé, siento que muchas veces nos quedamos atorados como de, el que lee la mano, la que lee el tarot, los ángeles, como en todas las herramientas que tenemos, el psicólogo, el psiquiatra, la meditación, o escucho voces, o me llegan visiones, o cosas así, nos quedamos atorados como de wow, así, y no podemos ver a través de eso que son señales para que nos demos cuenta de que
de que hay algo más, ¿no? Y no solamente nos quedemos ahí como girando en un loop interminable y no sé, y te puedas dar cuenta, o yo me pueda dar cuenta de que todo eso esas señales que tuve, eh, es como tú lo tienes adentro. Tú tienes absolutamente todo eso adentro. Es como para que lo puedas ver. Dicen, ¿no? No ver, hasta no creer, hasta no ver, no creer. ¿No? Hay mucha gente que dice, no, pues yo no creo, pero después dice, no, es que ya me pasó y ya creo. Pues siento que fue como una escuela, básicamente, para, para ya después, en los años venideros. Pero bueno, eso fue como súper importante. Señales, simplemente eran señales. Y a mí de alguna forma como que me llamaban muchísimo la atención. Se me hacía como súper interesante. Yo seguía estando como, pues no bien, como en mi vida personal. Em, me costó mucho tiempo estar bien. La mayoría, o el primer capítulo de mi vida, lo sufrí demasiado, la verdad. Obviamente también tenía momentos como súper felices y bonitos, pero predominaba, tal vez aunque no todo estuviera mal afuera, porque nunca ha pasado, y toco madera, alguna tragedia así terrible en mi familia. De todos modos eso no era suficiente para que yo me sintiera como plena, bien y agradecida. Tenía mucho equipaje que trabajar, mucho. Y sin tener alguna guía era muy difícil, ¿no? Mm, ok, ¿qué más?